Exactamente, hubo algo que ya la gente no necesitaba ir a la oficina. Entonces, a partir de ahí, muchos desarrolladores se han preguntado, ¿es necesario, por ejemplo, en el ambiente dominicano, de que vayan a la oficina a trabajar? Podría ser más eficiente si realmente lo llevamos a sistemas que realmente controlen, porque regularmente esos sistemas que se utilizaron en el COVID, que todavía hay gente que trabaja de su casa, pero una minoría. Ahora, ese sistema puede ser hackeado, ¿entiendes? Ahora, la pregunta sería... O sea, que tiene niveles de riesgo como... Exactamente. Ahora, la pregunta sería trasladada aquí a República Dominicana. República Dominicana podría hacer ese cambio y los grandes constructores de República Dominicana aceptarían eso. Si las compañías, escúchenme por qué se da la cosa y vamos a caer ahora en el 2026. Si esa compañía no le daban el visto bueno al banco, el banco se embalaba y buscaba otra compañía. Ellos tenían empleados, tenían que vivir y lo que hacían era una ilegalidad. Eso no está en el guión, pero quería que usted y el productor, como estamos haciendo ciertas inversiones, sepamos que si se sigue agrandando el conflicto de Irán, Israel y Estados Unidos, fácilmente desaparece medio país. Dentro de eso hay una luz en el túnel. Hoy vamos a hablar de una gran costumbre que trajo básicamente el COVID-19. Hoy también vamos a hablar de básicamente de que grandes empresas en todo el mundo están comprando grandes cantidades de propiedades. Y vamos a hablar también del ambiente ya de la tokenización, de plataformas que se están utilizando y todo eso. Y vamos a hablar de un tema básicamente que lo vamos a dejar en 3 paréntesis, que es un tema bastante interesante. ¿Qué tenemos? Aparte de eso, le dije que tengo una sorpresa. Vamos a hablar de lo que está en la palestra pública ahora mismo. ¿Qué es? Una posible crisis mundial en este año 2026. Se asuste, eso no está en el guión, pero quería que a usted y el productor, como estamos haciendo ciertas inversiones, sepamos que si se sigue agrandando el conflicto de Irán, Israel y Estados Unidos, fácilmente desaparece medio país. Pero dentro, antes de decirle el porqué, dentro de eso hay una luz en el túnel. Y se lo vamos a explicar luego de los temas que usted tiene el día de hoy y vamos a desarrollarlo. ¿Qué tenemos hoy, querido Manuel? Mira, el primer tema de hoy básicamente es que después de que pasó la crisis humanitaria, por decirlo así, 2020, 2019, 22 y 23, El COVID. el COVID-19 exactamente, hubo algo que ya la gente no necesitaba ir a la oficina. Entonces, a partir de ahí, muchos desarrolladores se han preguntado, ¿es necesario, por ejemplo, en el ambiente dominicano, de que vayan a la oficina a trabajar o ya eso ya es innecesario? Porque también hay que pensar que antes de eso, o las que se están construyendo ahora, que hay muchas oficinas, y por ejemplo, si nos vamos a avenidas principales como Winston Churchill y la Abraham Lincoln y esos lugares, hay muchos edificios, pero también hay muchos edificios de esos que en el primer piso están rentados. Pero ya en el segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, que también son oficinas, están vacíos, muchos locales. Pero no tan solo hay que esté vacío, o sino, ¿cómo se puede trasladar una oficina a convertirlo en un plan B, que sería un apartamento? Sería una inversión muy grande en el tema, por ejemplo, de infraestructura, ponerle plomería, luces y ese tipo de cosas. Hoy en día se dice que hay más de 90 millones de metros cuadrados en todo el mundo disponible que antes se utilizaba como oficina, pero ya hoy en día están vacíos. Y hablando de eso, si supiera que toca un punto muy importante de lo que se está viviendo ahora en la República Dominicana, que de hecho tiene que ver mucho con lo que le expliqué al principio, una posible crisis. Lo hemos sentido, subió 5 pesos la gasolina, 5 pesos, por X o Y razones, porque si nos vamos a la realidad, lo que usted dice del tema de desplazarse a la oficina con tantos sistemas operativos, sistemáticos, digitales, que el COVID funcionó muy bien. No sé por qué tuvimos que lanzar nuevamente a los empleados, sobre todo a los empleados públicos, que es el sector más grande a nivel de empleados, ¿verdad? Donde hay mayor volumen de operarios, empleados, gerentes. No sé por qué volvimos para atrás y estamos obviamente trasladándonos otra vez a las oficinas gubernamentales. El gobierno, diciendo eso, no sé si usted sabía,
estos días el señor Luis Abinader, el presidente de la República, indicó que van a hacer un plan nuevamente en base a lo que abrimos el día de hoy, el tema que le puse, la crisis del 2026 que fácilmente se lleva el 2027 completo. Ahora, ahí hay como dos partes. Porque cuando un empleado va a tu edificio, a tu oficina, tú tienes un mayor control de ellos, de que ellos están trabajando. Ahora, hay un mayor costo, ¿entiendes? Tiene un costo eso. Sí, claro. De trasladarse a oficina, papel de baño, café y que limpiese la oficina. Pero si ese mismo empleado trabaja desde su casa, ya tú te ahorras el costo de la oficina, pero tú no vas a tener el control de lo que él esté haciendo durante el día. Bueno, O sí, tal vez sea más eficiente. podría ser más eficiente si realmente lo llevamos a sistemas que realmente controlen, porque regularmente esos sistemas que se utilizaron en el COVID, que todavía hay gente que trabaja de su casa, pero una minoría, esa gente que trabajaron tenían registro de entrada y obviamente los números se tenían que ver, independientemente que yo como supervisor no te estés viendo. Aquí en el sistema, que funcionan bastante bien, sí yo te veía, sí yo decía, coño, cumplió con el horario, cumplió con la meta de hoy, era llamar, por ejemplo, 20 clientes, llamó 25, eso sí se veía. Ahora, también eso, se me vino a la mente, eso puede dejar un entre paréntesis, por decirlo así, a un desarrollador, ya que el mundo está avanzando, los nuevos proyectos de apartamentos, de casas, pueden dejar un espacio como tipo oficina. Ahora, va a ser un poquito más grande, tal vez más metros cuadrados, o tal vez algunos espacios del apartamento que se pueden reducir, pues pueden dejar un espacio como tipo oficina, por ejemplo la tan mencionada habitación de servicio con su baño. Sí. Esa habitación de servicio, en vez de convertirse en una habitación de servicio, se puede convertir en una oficina. Sí. Ahora, si a mí me dejan la habitación de servicio, también yo por ser la puedo convertir en una oficina. Puedo contratar a un 00, puedo contratar a alguien que me haga una mesa y algo así. Se puede también convertir en una oficina. Y ya los empresarios dejan de tener el gasto de tener una oficina a tener básicamente su empleado de su casa y ya se ahorran mucho dinero. Incluso estructuralmente, me llega la idea que puede ser la misma habitación de servicio con su bañito, porque si tú tienes una oficina, por ejemplo, como esta, tienes que tener un bañito. Exacto. Eso no es mucha perdedera, ¿eh? Eso es lo que le quiere decir, nos quiere dejar dicho, que realmente en momentos de crisis, la reestructuración hasta nivel estructural, valga la redundancia, de proyectos inmobiliarios, hay que tomar en cuenta. Señores, estamos en un mundo donde la economía, por ejemplo, en el 2024, principio del 2025, no es la misma incertidumbre que estamos viviendo ahora. Exactamente. Para nada. Estamos ahora mismo en el incertidumbre que nos va a golpear si se siguen dando algunos panoramas internacionales y todo ese tipo de reestructuración se tienen que dar. Realmente. Ahora también va a haber otro punto de vista. ¿Cuál? Dándole este punto de vista, los edificios que ya están construidos, que son oficinas, ya eso metros cuadrados perdidos. O sea, porque hay oficinas de 24 metros cuadrados que se puede convertir en un apartamento de estudio, pero hay las que no se pueden convertir en un apartamento de estudio. Las que ya le hicieron publicidad o las que hoy en día se están alquilando, como por ejemplo. Pero el que Con un edificio tú no lo puedes tumbar así por así. no, y sobre todo que son estructuras prácticamente verticales donde uno tiene que ver con el otro. O sea, por ejemplo, tal vez uno puede decir, no, que cruce por tal avenida y te van a ver letreros. En esa avenida sí regularmente no se pone letrero hacia el tiro. Pero si tú entras a las redes sociales, sí puedes ver muchísimas oficinas en alquiler. Lo que usted quiere decir, Y hay gente construyendo también muchas oficinas. lo que usted quiere decir es que ahora mismo los edificios comerciales no son rentables a nivel inmobiliario. Por decirlo así, esos edificios corporativos, Figurativos. hay demasiados. Ok. Hay demasiados realmente, porque todo el mundo se está enfocando. Usted cruza por cualquier calle, mínimo, hay, por ejemplo, por aquí donde estamos, hay como 7 locales comerciales. Aquí al frente hay un local comercial que al mes se pagan 300,000 pesos. La gente vio en un momento de que eso daba y ahora todo el mundo le está dando para hacer eso. Sí, realmente incluso dentro de los análisis económicos actuales, que obviamente nosotros somos asesores inmobiliarios, mi gente, pero nos tenemos que mantener
al margen de lo que está pasando. Hay un análisis que indica que ahora mismo construir o invertir, como ustedes mencionan, Piantini y Schulze, en zonas muy exclusivas, no es lo recomendable. Por el costo. El costo, Hasta el maestro constructor te cobra más para esa por zona. lo que implica la construcción, por lo que implica el flujo. No es lo mismo usted durar 5 años para alquilar un edificio comercial o un segundo nivel de un edificio corporativo que usted alquilar por aquí en la Jacobo. Sale. Usted puede tener mucho más flujo de clientes porque cuando usted está vendiendo un bizcochito de 200 pesos en Piantini, en la Jacobo con volúmenes, como yo le digo, volúmenes chinos, usted lo puede vender a 20 y tener mucho más flujo de dinero, que es lo que se necesita ahora mismo. Una persona en Piantini, lamentablemente, si le rentan o compran, van a comprar 5, 6, 7 veces de lo que cuesta en una zona como este. Estos datos importantes deben de tenerlo en cuenta para 2026, porque puede ser que cuando se empezó la construcción en X edificio corporativo comercial Era rentable también. era rentable, pero ya no lo es. La realidad es que ya no lo es. Aquí, por ejemplo, tenemos cercano aquí en la Charle de Gaulle una plaza que no vamos a mencionar el nombre, que el señor Emmanuel llamó para ver si nos movíamos de local. Y resulta que ellos son como 150 metros y están en un foco equivocado. O sea, el alquiler eran 336,000 pesos Mensual. mensual para la Charle de Gaulle de Santo Domingo Norte. O sea, eso no es rentable y no está bien calculado a nivel estratégico para tú poder alquilar eso. Ahora, si yo le preguntaría a usted, si usted tiene la posibilidad, por ejemplo, de en esa misma torre comerciales, usted invertir $500 y que mensualmente a usted le paguen dividendos sobre eso, ¿usted se debería investigar sobre ese tipo de cosas? No, yo me voy a ir más lejos. Yo te voy a dar 5, como dicen por ahí algunos muchachos de algunos podcasts, yo te voy a dar 5 activos en los cuales se podría invertir actualmente. Porque por, Que está incluido tu pregunta. porque, por ejemplo, porque mi pregunta va en base al último tema del podcast pasado, que lo dejamos entre paréntesis. Sí. Yo en esta ocasión vine un poquito más preparado, ya yo me empapo, yo regularmente conozco mucho de ese tema, pero, por ejemplo, ese mercado, que para el 2030 va a haber un movimiento de dinero de más de 16 billones de dólares. En español, sería más de 16,000 millones de pesos. O sea, tú invertir por lo menos el 0.001%, por ejemplo, $500, donde tú para en principio tienes que comenzar, por ejemplo, si tú quieres meter en un proyecto por lo menos con 5 millones de pesos, hablando en dominicano, pero que te den la oportunidad de, por ejemplo, tú invertir 30,000 pesos y que anual te den una rentabilidad del 10%. Algunas incluso plataformas que pagan hasta diario. Sí. Hay otra plataforma que te paga, por ejemplo, dividido mensual, porque hay muchas plataformas de esos que dependiendo de la plataforma y dependiendo el estado donde se encuentre, porque hay, por ejemplo, hay una que se dedica, no lo voy a mencionar, las plataformas, porque ellos no quieren pagar por participar aquí, entonces tendré ese paréntesis, den like, comenten, suscríbase, pero no la voy a mencionar, pueden investigar. No lo voy a mencionar porque no están pagando acá, entonces eso sería publicidad para ellos. Por ejemplo, hay una que te pagan un 10% anual, pero esa se dedica más a la remodelación y a la construcción. Hay otra que te pagan diario, esa se dedica más en el estado de Florida, Canadá y así, que es un alquiler. Pero hay otra también que se dedica más a la parte de aquí, de Latinoamérica, y que te pagan mensual. Hay otra más que se dedica más al estado. Y esas aplicaciones, le hago la pregunta, ¿tienen la capacidad de adaptarse a una crisis mundial? Para allá que vamos, por eso porque se Que claro, porque es mejor, por ejemplo, esa plataforma te dan la virtud, porque hay que hacer claro, tienen un pro y un contra. Tienen el pro de que tú en menos de 6 minutos puedes vender
esa acción, ese toque de menos de 6 minutos y no esperar 2 o 3 meses en vida real para que se te venda esa propiedad. Ahora, ese sistema puede ser hackeado. ¿Entiendes? Ahora, la pregunta sería. O sea, que tiene niveles de riesgo como... Exactamente. Ahora, la pregunta sería trasladada aquí a República Dominicana. República Dominicana podría hacer ese cambio y los grandes constructores de República Dominicana aceptarían eso. Sí, claro que sí. ¿Entiendes? Claro que sí. Yo creo que sí, porque realmente la digitalización comercial o de negocio, como dicen los jóvenes, la vuelta. O sea, fíjate que se ve fácil, pero hay muchísimos jóvenes que han crecido, han hecho un gran imperio. Muchos de ellos lo han hecho seriamente. Hay muchos que no, pero hay muchos que sí. ¿Por qué no adaptar el comercio de la construcción, el comercio de los bienes raíces y Digitalización. con la digitalización? ¿Qué tiene de malo la digitalización? Porque usted no está adaptando la digitalización para hacer negocios ilegales, sino para que, aparte de que si a mí no me gusta tirar blog y yo puedo invertir en esa plataforma que me puede dar un par de dólares, ¿por qué no hacerlo? Hay gente que le gusta estar en el sol, hay otros que le gusta invertir. Cada cabeza es un mundo, así que sí se podría dar. Yo le tengo un breve análisis, que con eso fue que entramos ahorita, porque anoche, justamente, incluso subí al estado un videito, un reel muy corto, que el reel indicaba que como va la economía y como se advierte que viene la crisis mundial en este 2026, lo correcto es invertir en bienes raíces. Pero yo me fui un poquito más lejos. Por ejemplo, en uno de los podcasts que nosotros tuvimos aquí, hablamos de la crisis del 2008. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, hemos mencionado. ¿Por qué se da la crisis del 2008? Préstamo hipotecario a cualquier persona. O sea, tú ibas al banco y le decías, yo quiero un apartamento, mira, eso es suyo, con tasas súper bajitas. Muchos de esos clientes eran malos, no tenían ni siquiera los ingresos y algunos de ellos le daban hasta 3 préstamos hipotecarios. Escúcheme bien. ¿Qué hacían los bancos? Los bancos vieron que había un problema económico, se callan y le venden La deuda. la cartera o la deuda a oficinas que algunas de ellas eran del mismo banco, que eran parte externa, o sea, paralelo a ellos, del mismo banco con otro nombre, y ellos asumían las deudas. Oye, un negocito, tú me estás dando todo eso, tú me pagas a mí como cliente la deuda, ¿verdad? Y el banco queda limpio y queda la deuda con las inversiones, lo que ellos le decían, cartera de inversiones, lo que sea, muchísimos nombres. Pero ¿qué pasa? Dentro de ahí, en el medio, estaba un actor principal, que era el actor principal de esas compañías que le daban el visto bueno a las compañías de inversiones para decir, mira, esa cartera está bonita, esos clientes te van a pagar. Si las compañías, escúchenme por qué se da la cosa y vamos a caer ahora al 2026, si esa compañía no le daban el visto bueno al banco, el banco se embalaba y buscaba otra compañía. Ellos tenían empleados, tenían que vivir y lo que hacían era una ilegalidad. Pero llega un momento que explota la bomba y las compañías de inversiones no aguantan con ese fuerte. Y hay una película Total, muy buena. que al final, la persona que compró toda esa en contra del mercado, compró como más de 3 años en eso, él dijo que se sintió súper mal, porque él ganó mientras otras personas perdían a su familia, perdían su patrimonio, perdían su hogar. Y no en la calle. solamente, muchas personas se suicidan. Exacto. La persona, no me llega el joven porque es bastante joven, realmente él era médico, pero se le daba mejor el tema de la finanza. Él devolvió luego de ese proceso muchísimas propiedades a familias que había perdido. Incluso antes de llegar a la burbuja inmobiliaria, él tuvo que despedir a muchísima gente de su empresa porque él estaba jugando totalmente en contra del mercado, porque el mercado, según el mercado, todo iba bien, todo iba a la alza. Entonces él estaba apostando que iba a caer todo. Entonces él compró toda esa cosa en pérdida, que hasta el mismo banco se preguntaba, pero
¿para qué tú estás comprando todo eso? Y mucha gente se lo vendía. Entonces, cuando se volteó la carta, Ahí le dieron la razón. ahí le dieron la acción, él ganó muchísimo dinero porque apostó a la baja y así mismo también muchísima gente perdieron. Sí, ahí vamos. Luego de ahí se resuelve las inyecciones de los bancos, la Junta, como digamos, el Banco Central de Estados Unidos. También Europa fue súper afectada, incluyendo España e Italia, fueron los más afectados de Europa, porque hacían la misma metodología, era como si se ponían todos de acuerdo. Pero ¿a qué venimos esto? Luego de esa inyección se recupera, como en el 2009 se da lo siguiente. Se da que algunas empresas agrícolas fluyen. Hay que comer obligado. Exacto, es que tú no puedes pasar un día sin comer. Tú no puedes pasar un día sin comer. Pero vámonos, ¿por qué mencionas la empresa? Pero una pregunta. Pero yo supongo que en esa crisis inmobiliaria también hubieron muchas fincas. Gente que compraron fincas. Entonces, ¿cómo la industria agrícola sobrevive si también él apostó también a la baja, incluyendo fincas y todo eso? Hubieron gente que perdieron fincas también. Ahí vamos, hay que seguir cosechando. Aunque te venden la libra de habichuela 200, ¿quién va a recibir los 200 aunque haya una inflación? El agrícola. O sea, la comida debe estar, siempre debe estar en la mesa. Yo hago relación a esto porque lo que se está previendo ahora, que era lo que yo le iba a decir, lo van a tomar a chiste, pero deberíamos decir ahora, le propongo, pagar un año de renta de este local. Fijo. No, el silencio, si hay que pagar al productor un año, págalo. Le explico. La crisis del 2026, la que viene, si el rubio este de Estados Unidos no se pone un poquito flexible y deja su ambición, porque todo lo que está haciendo es un país imperialista. Dejémonos de vaina, tenemos muchísimas inyecciones De capital. sí, sobre todo de Estados Unidos. Bueno, aquí hay mucho, la mitad del país es básicamente de españoles. La grande cadena hotelera, Sí, pero Sí, fíjate que nosotros estamos totalmente dolarizados por algo de eso. Entonces, se da la guerra de Irán. Estados Unidos, Irán e Israel, que prácticamente es una guerra inyectada o provocada por Estados Unidos por el tema de ¿qué hay allá? Petróleo. No, escúcheme bien, sí, no hay otra excusa, ¿eh? Esto no es de que para sacar un dictador, eso no tiene que ver con eso. Eso es puro negocio. Él mismo lo dijo, que él decidió ayudar a Venezuela que a Cuba, que estaba en esa situación antes, por el mismo sistema de petróleo. Bueno, se dice que es tanto el petróleo que tiene Venezuela, que básicamente del tamaño de República Dominicana. Sí, ¿Tú sabes una cantidad de cuántos metros tiene República? Se estima, para que tenga un dato un poquito más específico, que Venezuela, con el consumo que hay de petróleo en el mundo, todavía tiene petróleo para más de 200 años. ¿Me escucha eso? O sea, estamos hablando que 3 o 4 de sus generaciones todavía van a estar viejitos y van a consumir de ese petróleo. Pero vámonos ahí para no ser un poquito más concreto en el análisis. La crisis se va a dar por lo siguiente. Existe un estrecho que se llama el estrecho de Omán, que está entre los lados de Arabia Saudita e Irán. Es un estrecho que de lado a lado lo que tiene como de 30 a 55 kilómetros, donde hay 3 kilómetros solamente que por la profundidad del mar, por ahí tienen que pasar todos esos buques petroleros. ¿Quiénes controlan esa parte? La misma gente de Irán, la misma gente de Arabia Saudita. Y eso provoca que ahora mismo el aumento del petróleo se esté dando. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Nosotros tenemos influencias de China. A China, Irán y esos países árabes, sobre todo al sector asiático, toda esa área, Japón, Taiwán, o escúchame bien,
Todos esos países que también nosotros consumimos su producto, consumen en su mayoría más del 90% del petróleo que sale de esa zona. Entonces, yo le tengo... Ahí vamos, ahí vamos. Me pregunta ahora, porque no quiero perder la sintonía. ¿Qué pasa ahora? Como va a haber una crisis en Asia, están haciendo fila en Asia para conseguir petróleo, porque ellos solamente tienen un 10% de reserva, China, como Taiwán, como Japón, esos países asiáticos. Pero ¿qué pasa? Si hay una crisis en China, ¿qué pasa con Dominicana? Los productos dejan de llegar. Dejan de llegar, los aranceles suben, o sea, los impuestos para traerlo aquí, todo va a subir. Eso afecta a República Dominicana directamente, al igual que otros países. Estoy consciente que lo que dijo Luis Abinader en estos días es real. Nos va a afectar de una forma fuerte esta crisis si el rubio de Estados Unidos no se pone aquí. Ahora, hay oportunidades. Al principio del video, yo le dije que había una oportunidad al final de ¿qué? Final de... A final del 2027, 2028. Sí, pero habían oportunidades dentro de las crisis. Y la crisis, indican los expertos, que se puede rebatir con lo siguiente. O adquiriendo activos, Yo sabía que iba por ahí. que está lo que nosotros hacemos, desarrollo inmobiliario, sector inmobiliario. Yo le tengo 5 activos a la gente que le pueden servir para que puedan invertir. Pregúntame el primero, lo dije ahorita. El terreno. Terreno agrícola. No el terreno de sembrarlo allí. La tierra en los campos. La gente tiene que comer obligatoriamente. Hay una estadística muy interesante que indica que con la crisis del 2008, que la mencioné ahorita, más del 2008 al 2012, la tierra agrícola, ¿verdad? O la demanda de producción agrícola aumentó 4% anual. Estamos hablando que aumentó un 16% en 4 años. Eso es mucho a nivel económico. Entonces, ¿qué pasa con la tierra agrícola? Es consistente. Ahí yo traje un desayuno, me lo tengo que comer obligado. Al mediodía estamos preguntando qué vamos a comer. Y si tú eres de clase media, tienes que poner a los merendar a los niños, los 4. Todo absolutamente proviene de la tierra, todo. Aunque sea procesado, muchas de las cosas provienen de la tierra. El maíz viene de la tierra. ¿Qué utilizan para hacer pan? ¿Entiendes? Entonces son derivados. El otro que la gente debería invertir es en acciones de empresas. Pero aquí se da lo mismo. Acciones de empresas, pero que sean de consumo básico. Me explico. Limpieza de hogares, limpieza personal, productos del hogar. Todo eso que se utiliza, aparte de la alimentación que utilizamos en el día a día, también es una forma de aprovechar e invertir en esas empresas que están en la bolsa de valores. La gente muchas veces ni siquiera le da, óigame bien, ni siquiera le da la importancia a ese tipo de empresas. Lo que estamos solamente pensando en las aplicaciones o empresas digitales. Sí, son muy importantes, lo dijimos al principio, pero estas son empresas que el activo, el menudeo, el flujo de dinero que tú necesitas en crisis, te lo da mucho más rápido. No es que lo digital no esté, pero esto te lo da. Lo otro, lo conversábamos con usted hace un año, que van relacionados. Te puse uno en tercer lugar, el oro. Perdón, la plata. La plata no produce ningún tipo de riesgo a nivel de inversión. Tú la tienes ahí, la puedes revender en su momento. No es que es un activo que tan caro, tan caro, pero cualquier persona lo puede comprar. Cualquier persona, usted lo dijo ahí mismo, es asequible a cualquier persona. Y en segundo lugar tenemos el oro. El oro con crisis lo hizo en el 2008. Lo está haciendo ahora. Lo está haciendo en la depresión del 1929 en Estados Unidos. Siempre el oro
sube de valor en crisis, por estadística, búsquenlo. El oro en crisis siempre sube de valor. Y el número uno, que nos llenamos de satisfacción, este corte debe de salir para todos nuestros clientes, señor productor. Viviendas. Unifamiliares principalmente. Donde se incluye solares, casi apartamentos. Pero aquí vamos a un dato muy importante. Según las estadísticas, debe de ser en zonas donde el flujo sea fácil de pagar. Se lo dije ahorita. No en Piantini. En crisis, una gente que gane 200,000 pesos no va a dar 150,000 por una Los renta. locales por ahí están vacíos. ¿Tú entiendes? Es lo mismo que usted estaba diciendo ahorita, que sea fácil de pagar y que la renta sea fácil de adquirir, que una persona común, clase media alta, clase media baja, lo pueda rentar fácil. Y déjeme darle un dato. Revender sería mucho más fácil. El que quiera hacerse rico, que haga lo que hicieron mucha gente en el 2008. Usted sabe que Comprar propiedades en plena crisis económica y revender a precio ajustado cuando salga de la crisis se va a llevar de nosotros. Ese es el análisis que le tenía. hay un dicho que dice que mientras otros lloran, otro vende un pañuelo. Claro. Pero yo estuve investigando algo que va de la mano con eso y me gustaría preguntarle. El análisis básicamente que yo investigué es que hay muchas empresas grandes que hoy en día están comprando muchas propiedades, por lo menos el 25% de las que se ponen disponibles anualmente, pero no para revenderlo, sino para alquilar. Sí, totalmente. Entonces, empresas están claras de ese análisis que usted acaba de hacer ahora. Entonces, No, totalmente. Todo el que pueda comprar para rentar en un sitio, como le dije, que sea rentable, que haya mucho flujo de personas y que cualquiera te pueda alquilar, es mucho más fácil, mi gente. Inviertan. Por ejemplo, Inviertan en casas. La tierra, se lo dije, aparte de la tierra agrícola, la tierra, solares. Señores, usted ve un solar por ahí, que usted cree que usted sea asequible. No esperen en el 2030 pensando que va a bajar. Cómprelo ahora y usted va a ver que usted va a tener una ganancia por encima de un 20% en unos 2 o 3 años. Fácil, es fácil. por ejemplo, hay una empresa que se llama BlackRock, que ella está haciendo exactamente eso que usted dijo. Pero también hay otro movimiento que se están dando ahora mismo, que parece que a los ricos, como a ellos no les pican los mosquitos, están queriendo, por ejemplo, no sé si usted ha visto que en la zona de Constanza, La Terrena, hay como unos domos grandes, que después de la pandemia hay mucha gente que quiere conectar con la naturaleza, pero eso se hace en terrenos grandes. Claro que sí. Eso puede servir, por ejemplo, para ese tiempo, tú tienes un terreno grande y se dice que esos domos actualmente se alquilan igual o similar a como se está alquilando actualmente en Naco Piantini. Entonces ahí puede haber una correlación con lo que usted dijo. Sí, O sea, si viene una crisis así, hay mucha gente que se van a mudar para esos campos, para esos lugares, para conectar por la naturaleza, porque también el construir en esos lugares es mucho más económico. Exactamente, porque no es lo mismo tú construir algo ecológico que tú y construir algo con prueba varilla. Es 25 o un 30% más barato. Díganme usted, que hemos estado relacionados con algunas ventas ya en el distrito. ¿Qué costaría un apartamento? En el distrito. Promedio. Por ejemplo, un promedio de 17 millones. Pero el más económico, un apartamento de estudio, 8 millones de pesos. Ok, vámonos con el 17 a 25 millones de pesos un apartamento en el distrito. ¿Cuántos apartamenticos de 4.5 no compra usted por aquí? Muchísimo. Es mucho más rentable rentar uno de 4.5 que uno de $300,000. Exactamente. Es mucho más rentable. Y el rico, señores, no se equivoquen, está comprando en los laterales de Santo Domingo o en los pueblos. O el inversionista. Olvídese de el inversionista, el rico, el dominicano que vive en el extranjero que le está yendo bien. Inviertan en tierra agrícola, en solares, en casa, en apartamentos, en finca. Háganlo, pero háganlo ahora. Exacto. Porque si el Rubio sigue mandando bombas para allá, Irán no lo va a poner mucho más incómodo. Exactamente. Porque también es que si tú actualmente no te vuelves de capital ahora, mañana tú vas a necesitar comer. Entonces, cuando tú necesites comer, tú vas a vender obligado. ¿Y qué tú haces cuando tú vendes obligado, desesperado? Vendes más barato de lo que es. Entonces, cuando tú vendes más barato de lo que es,
tú vendes básicamente Pierde. a precio de oportunidad y pierde mucho dinero. Entonces, actualmente, el que tiene capital es el rey. Claro. No el que tiene, ahora, el que tiene muchas propiedades ahora también puede utilizar la oportunidad de vender allá, vendo un solar y voy comiendo el paso. Claro. Pero después que eso salga toda, porque cuando la crisis del 2008 pasó, pero después que pasó la crisis, tú el que acumuló todas esas propiedades que se quedó sin capital, Rico totalmente. vendió mucho más caro. Y cierro con esto. Y los amigos del banco, con aquí productor, y mis amigos del banco que me perdonen. Pero si hay crisis, el dinero en los bancos se devalúa. Cualquier economista te lo está diciendo, te lo dice. El dinero en el banco se devalúa. Inviertan en propiedades y se juegan con la noción. Entonces deberíamos dejar una pregunta a ellos. ¿Ellos van a seguir comprando carros, tenis caros, poloché caros de $2,000? ¿O piensan comprar un solar y pagar una mensualidad mensual de 16,000 pesos en un terreno? ¿O van a seguir comprando tenis? En la teoría, dejamos esa pregunta. Suscríbete, aumenta, así que nos vemos en el próximo episodio. Que esto, aunque hablemos de petróleo, todo va relacionado a bienes raíces. Bendiciones. Quedamos allá.